Entonces estamos en el tercer punto que vamos a estar estudiando y es el espíritu. Dice Salmo 31, verso 5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. La palabra que encontramos para espíritu es ruaj. Hermanos, yo no he hecho curso para poder pronunciar bien estas palabras, pero usted me entiende. El espíritu quizás tiene una connotación muy similar a la del alma. Se refiere a toda la persona como tal, todo el hecho de la persona en su relación con Dios, el entendimiento espiritual, la vida interior, la voluntad de una persona, las emociones, la transparencia en su relación con Dios. Perdón, ¿qué es eso? ¿No va a salir allá? Ok, listo. Ok, el término hebreo que se utiliza es ruah y el término griego que se utiliza es neuma, pero ambos tienen la misma connotación. Tienen la misma connotación que en un sentido general están hablando muy parecido acerca del alma. Lo que pasa es que encontramos quizás una connotación un poco más directa cuando hablamos de la relación con Dios. Cuando hablamos del espíritu estamos hablando de una relación con Dios. Por ejemplo, Mateo 27:50. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Bueno, es el mismo texto de la aplicación del Salmo que tenemos allí, es el mismo Señor cuando está diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, esa es la misma que es referencia. Y en el sentido antropológico, el espíritu está sujeto, digamos que a la vida. Es la relación con Dios, pero el espíritu está mientras que el cuerpo tiene vida. Cuando el cuerpo muere, el espíritu no está. Y es el espíritu quien intercede o interactúa delante de Dios. Hay muchas similitudes entre las dos palabras. Incluso muchas veces estos términos son intercambiables en los textos, porque las definiciones son muy parecidas. En algunos momentos la escritura utiliza alma y en algunos otros momentos la escritura utiliza espíritu. Son muy parecidas. La pequeña diferencia la encontramos en lo que les estaba explicando, en que uno está más relacionado a ese tiempo en que hay una relación directa con Dios. La siguiente palabra que tenemos es corazón. Entonces, ¿cuál es el corazón? No es el que bombea allí sangre, no estamos hablando en ese sentido. Aquí tenemos el Salmo 22 que dice, los pobres comerán y se saciarán, y los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Ahora cuando hablamos del corazón, nuevamente seguimos hablando de ese ser inmaterial, ese ser intangible, y estamos hablando del centro de mando de una persona, del centro de control de una persona, donde están las motivaciones, donde están las actitudes. La palabra hebrea que se utiliza para esto es leb y aparece como 800 veces en toda la escritura y se refiere al núcleo interior de una persona donde sus pensamientos y emociones, sean buenos o sean malos, allí se albergan, en el corazón. Exactamente, el corazón mana la vida. Dice Éxodo 5, no, perdón, Éxodo 35:5 dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Entonces vemos el corazón generoso. Ya no encontramos el alma generosa o no encontramos el espíritu generoso, sino que son como eh, descripciones que se le atribuye a las motivaciones de las cosas que tú haces. La conciencia, que es el punto que vamos a ver después, se está vinculado a lo que es el corazón. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos para corazón es cardia, con K, se escribe cardia con K, y habla acerca de la facultad de gobierno de una persona. Sí. Es la misma palabra, estamos en corazón, lo que pasa es que tenemos la palabra en hebreo y en griego. Sí, es posible que la palabra venga de allí. Mateo 15, voy a leerlo, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, perdón, homicidios, adulterios,
fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Los malos pensamientos y todas estas cosas salen del corazón, pero no solamente las cosas malas, también las cosas buenas como la que hablábamos ahorita, el corazón que es generoso. Todas las personas, hermanos, nacemos con un corazón corrupto, un corazón permeado, oscuro, un corazón malvado. Y luego ese corazón es este corazón que es transformado y es cambiado por Dios cuando Él nos da un nuevo corazón, como dice Ezequiel. ¿Sí recuerdan? Y les daré un nuevo corazón cuando estamos hablando acerca de ese nuevo pacto que tendremos a futuro. El mismo Cristo utiliza la expresión bienaventurados los limpios de corazón. Y esa es una expresión que está, no solamente el Señor Jesús la da, sino que la vemos en muchos puntos de la Escritura. Es cierto. Es cierto, la naturaleza el corazón humano y viene pervertido en ese sentido porque está permeado por el pecado. Pero no se está refiriendo al corazón. Entonces tienes que ahí revisar porque no se refiere al corazón. Estamos hablando de otros contextos. Podríamos revisarlo en otro momento para no mirarlo, claro, mirarlo allí. Entonces, vamos aquí al siguiente término, la conciencia. La conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia. ¿Quién quiere leer, por favor, Romanos 2? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras definiendo. Ok. Entonces, el término de conciencia es un término que nos ayuda a evaluar moralmente algo correcto o incorrecto, algo bueno o algo malo. Eso es literalmente la conciencia. La conciencia está relacionado con el conocimiento que tú tienes de ti mismo. La conciencia es como esa capacidad racional que algunas personas tienen para poder discernir e identificar entre algo que es correcto o algo que es incorrecto. Sí, puede ser. La conciencia funciona como una alarma que advierte cuando hay peligro, cuando la conciencia nos acusa, cuando incluso nosotros hemos pecado. Es una facultad que tenemos nosotros también allí. Permítanme que se me va a bloquear por acá. Ok. Es una facultad que nosotros tenemos y la palabra hebrea la tiene usted allí. No la voy a leer porque no la sé pronunciar. ¿Ok? Ustedes son mejores pronunciando que yo en ese sentido, pero esta conciencia se puede ver afectada. Esta conciencia se puede ver afectada por las mentiras, por el error, por el pecado. Esta conciencia puede ser encallecida, esta conciencia puede de alguna manera endurecerse y esa ley moral que de alguna manera nosotros todos tenemos, porque no solamente son los cristianos, los incrédulos tienen esa misma ley moral porque de alguna manera todos nacemos con una conciencia de bueno y malo. En cualquier cultura casi que las mismas costumbres o lo que se considera bueno o malo termina siendo lo mismo. Pero cuando nos adentramos tanto en el pecado, esa conciencia comienza a endurecerse. Entonces es como cuando quizás al principio te te sorprendes por un asesinato que veas a través de unas noticias y al cabo de mucho tiempo cuando ves eso constantemente ya no te es sorprendente. Es como si la conciencia fuese adaptándose o cuando cometes pecado, quizás cuando das un primer paso, cuando nosotros pecamos lo vemos así, te sientes muy culpable por ese pecado y es el mismo espíritu de alguna manera haciéndote entender eso. Pero cuando pecas una y otra vez, esa conciencia comienza a callarse, ¿verdad? El apóstol Pablo a Timoteo habla en el capítulo 4 acerca de esos mentirosos que tienen una conciencia cauterizada.
ya no les hace peso lo que están haciendo porque la conciencia ya no funciona, como que ya no sirve como de advertencia. Entonces vemos que eso hace parte de la composición de nosotros. Ahora, según todos estos términos que hemos estudiado, estos tres puntos de vista, o estos términos que hemos estudiado, ahora vamos a ver tres puntos de vista acerca de la composición humana, porque vemos que estamos compuestos de alguna manera por cinco elementos en ese sentido, pero si tenemos esos cinco elementos, ¿realmente el cuerpo está compuesto por cinco componentes? ¿O estamos viendo en algunos de los componentes algunas características de lo mismo? Entonces, vamos a mirar allí algunos estos tres puntos de vista que son como los más comunes que se ha visto no solamente dentro del cristianismo, sino a través de toda la historia. Tenemos el primero, el monismo. El monismo es los que consideran que la persona, el hombre, es un solo elemento. El hombre es un solo elemento y el hombre que es un solo elemento es un ser unificado, no hay nada en ese sentido inmaterial, sino que solamente somos material. El monismo afirma que la materia es la única sustancia en todo el universo. En ese sentido no hay alma, no hay espíritu, no hay Dios, no hay nada que sea inmaterial. Todo termina siendo material. Todo lo que son las actividades como mentales y espirituales terminan de alguna manera ellos, los que piensan, los que creen en el monismo, lo terminan redefiniendo como simplemente el cerebro en sus procesos químicos, haciéndote pensar y sentir ciertas cosas que te hacen pensar de que existe un mundo espiritual o un mundo inmaterial. Entonces, en el monismo, el cuerpo muere y todo completamente murió. ¿Por qué? Porque ellos creen en ese sentido en que el hombre es un solo ser. En ese sentido es una realidad, pero nosotros no podemos decir que somos un ser sin dejar de decir que somos al mismo tiempo espíritu. Para ellos, hablar de alma o hablar de espíritu y hablar de cuerpo son sinónimos que se pueden simplemente intercambiar. Si yo digo este es mi espíritu o este es mi alma, estoy hablando en ese sentido del mismo cuerpo. Segundo, dicotomismo. Creo que quizás es mucho de la más escuchada. Este afirma que somos un ser que se compone de dos partes. La primera es el cuerpo y la segunda es el alma o espíritu. Entonces vemos allí una diferencia con el monismo. Entonces, esto afirma que la humanidad se conforma de materia, como lo dice el monismo, pero adicionalmente existe un ser que es inmaterial, un ser que es espiritual. Los dicotomistas apuntan a que en Génesis capítulo 2:7, cuando Dios crea al hombre, hace del polvo de la tierra esta parte material, física, y luego, cuando le da el aliento de vida, pone en el ser humano esta parte inmaterial. Mateo 10:28 habla de esto cuando dice, y no temas a los que pueden matar el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces vemos allí que en Mateo 10 hay una diferencia. Entonces no temas solamente al que te haga daño físicamente, sino al que puede incluso esa parte inmaterial arrojarla al infierno. La Biblia, y por eso es una de las más aceptadas, porque la Biblia muestra claramente que no solamente somos un ser material. Hay un ser que es inmaterial y que ese ser inmaterial lo vemos a través de los escritos sobreviviendo la muerte física. La muerte física llega, el hombre, el cuerpo se descompone, pero el ser inmaterial permanece. Dice Hechos 7. Y mientras los que apedreaban a Esteban invocaban al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, cuando él dice mi espíritu, que es lo mismo que hablábamos en la definición, estamos hablando al mismo tiempo también de el alma. Entonces, estamos hablando de alma y espíritu como en un solo sentido, y en toda la escritura son palabras intercambiables que puedes encontrarla en esa misma definición. Y por último,
tenemos el tricotomismo. El tricotomismo es más conocido quizás en nuestro país, en Colombia, porque fue parte de lo que se enseñó cuando el Evangelio llegó. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cuerpo, tenemos alma y espíritu. Perdón. El hombre lo conocemos como la parte material, no hay ninguna diferencia. El alma, allí es donde tenemos nosotros una diferencia entre dicotomismo y tricotomismo. El alma es el elemento psicológico del hombre. Es el elemento psicológico con lo que la gente interactúa con los demás, no en relación con Dios, sino en relación con los otros hombres. El alma es como mi relación, si lo miráramos desde este punto de vista, con ustedes o con cualquier otra cosa de la creación. Y el espíritu se identifica como el elemento religioso, o sea, el que hablábamos ahorita en la terminología, el que está siempre en relación con Dios. Esto es lo que hace la diferencia, según esta teoría, entre los animales y nosotros. Que los animales, en el sentido de lo que nosotros podemos entender hoy, tendrían un alma, ¿sí? Porque se relacionan con el entorno, pero no tienen un espíritu, porque es lo que no tienen algo que esté, sí, en ese sentido, un espíritu que esté en relación con Dios. Ellos enfocan en Tesalonicenses 5:23 y allí tienen como el centro de esta creencia. Y dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, perdón, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí apunta el tricotomismo. Vamos a evaluar los tres puntos de vista de una manera muy rápida porque pues es una clase y quizás en algún momento, si alguno tiene algunas preguntas, puede hacerla también. Entonces, tenemos tres puntos de vista y hay uno que quizás se asemeja mucho más a lo que podemos encontrar centrado en la escritura. Lo primero es, el monismo debe rechazarse por completo. Debe rechazarse por completo. Este niega la asistencia de todas las cosas espirituales, incluyendo al mismo Señor. Aún incluso hay monistas cristianos que tratan de alguna manera de hacer una mezcla entre estas dos cosas y en algo pueden tener razón y es, somos un ser unificado, somos uno solo en ese sentido, pero no pueden reconocer lo que es la diversidad que existe en el hecho de la unidad. Les es muy difícil ver que aunque nosotros somos un solo ser, está conformado por muchas partes. Tenemos ahora la dicotomía y la tricotomía, que ya es, somos más de uno en ese sentido, y estas dos están en la correcto, porque parten de la base de que hay una parte inmaterial, y esta parte inmaterial es correcta. La controversia es, ¿somos dos o somos tres? Esa es la controversia. Creo que una de las evidencias más claras que nosotros podemos ver a través de las escrituras es el hecho de que la palabra alma y la palabra espíritu siempre van a ser utilizadas dentro del mismo contexto o incluso pueden ser intercambiables o incluso en algunos momentos lo hemos visto como lo estudiábamos ahorita, tanto hablando de la parte física como la parte espiritual en un solo ser y esa definición la encontramos en los dos puntos. O sea que si nosotros buscáramos una definición sobre alma y espíritu, podríamos encontrar la misma definición, aunque en algunos podamos ver algunas acciones completamente diferentes. Bajo ese sentido, nosotros podríamos mirar el dicotomismo como la parte más aceptada dentro de la iglesia porque es lo que más se asemeja realmente a lo que la escritura describe. Utilizan funciones similares, el alma y el espíritu, en relación con Dios o incluso con las personas y el resto de la naturaleza. Por ejemplo, miremos estos dos textos que tenemos allí. ¿Quién quiere leer, por favor? Por tanto, no refrenaré mi boca. Con el micrófono. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. Mira que estas dos palabras allí son literalmente sinónimos en este texto. Leamos el segundo, Lucas.
Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vemos en el dicotomismo quizás que tiene bases estructurales un poco más sólidas que el tricotomismo, pero entonces, ¿por qué podríamos pensar que el tricotomismo no? Porque cuando nosotros hablamos de alma y espíritu, incluso cuando podemos meter la palabra corazón o conciencia, incluso otras muchas más definiciones que la misma escritura da, lo más probable es que estamos hablando de la misma parte inmaterial, y esta parte inmaterial tiene reacciones de diferentes maneras en diferentes circunstancias, o se componen, se lo escuchaba un día el pastor Jairo Suárez, se componen de diferentes maneras, pero es un solo ser inmaterial. Entonces uno se tiene que ir es por el segundo. Sí. Sí. De hecho, el tricotomismo tiene una carencia muy grande, y es el hecho de si pensáramos que el alma es esa parte de la interacción con los demás, o sea, la parte psicológica del ser humano, querríamos decir que esa parte en relación con la escritura no tendría mucho sentido, porque nosotros, si somos cuerpo o alma y espíritu, quiere decir que todo lo que la escritura dice tiene un ámbito o de físico como tal en ese sentido, o está en el ámbito espiritual, que podríamos llamarlo con todas las otras categorías, y para el ámbito espiritual tenemos la palabra de Dios como la escritura. Si nosotros hablamos de ese tercer término psicológico, es allí cuando apuntamos a las psicologías, cualquiera de las psicologías seculares, la psicología como parte fundamental para introducirlo dentro de la iglesia. Y es por esto que ahora tenemos psicólogos cristianos dentro de la iglesia haciendo terapias de psicología cristiana. Pero eso es algo que no se puede mezclar. Una última pregunta allí. ¿Quién estaba diciendo? ¿Tú? ¿No? Ah, ok, era acerca de eso. Ok, entonces tenemos un alma. Tenemos un alma y el origen del alma. Ahora, ¿cuál es el origen del alma? Porque quizás son preguntas que siempre quedan ahí como dando vueltas y sin responder. Cuando hablamos de ese origen del alma, estamos hablando de un debate que haya tenido muchísimo tiempo. ¿De dónde vienen? ¿Dónde está? ¿Cuándo el Señor lo crea? ¿El alma es creada directamente por Dios o no es creado directamente por Dios en ese sentido, sino que a través de la creación natural de otro ser humano se crea allí el alma? Vamos a ver ahora 3 puntos de vista que nos hablan del origen del alma, la pregunta que muchos han intentado resolver. Tenemos la preexistencia, el creacionismo y el traducianismo. Tenemos estos 3 puntos. Entonces, vamos a hablar de la preexistencia. Los que creen que el origen del alma a través de la preexistencia, creen que Dios ya creó un número de almas. Quiere decir que los que estamos vivos tenemos almas, los que ya murieron, que tienen su alma, pero los que todavía no existen en este plano físico, según la preexistencia, ya existen y tienen un alma. Perdón, eh, ya tienen un alma. Entonces, ¿qué podríamos decir de bebés que todavía no han sido procreados en ese sentido? Ya tienen un alma existente en Dios. Eso habla acerca de la preexistencia. Y Dios simplemente toma esa alma, crea un cuerpo y mete esa alma dentro del cuerpo. El segundo punto que tenemos es el creacionismo. Dios crea el alma en algún momento entre la concepción y el nacimiento. En ese momento, y los que apuntan al creacionismo, Génesis 2:7 dice Dios crea a Adán, y luego que Dios crea a Adán, luego sopla ese aliento de vida. Entonces vemos cómo Dios crea lo material y luego crea lo inmaterial. Eso es lo que ellos afirman para decir este es el momento del origen del alma. Eclesiastés 12 habla acerca de que se cortó el texto, pero lo voy a parafrasear. Dice que cuando morimos el espíritu vuelve al Señor. Eso es lo que literalmente está diciendo. Quiere decir que hay un momento de creación entre el alma y el cuerpo, y hay un momento también que ambas quedan separadas. Y la última es el traducianismo. En el traducianismo tenemos una diferencia, y es que esta
no es creada desde hace muchísimo tiempo atrás. Este traduccionismo tampoco apunta a que el alma es creada en el sentido de Dios haciendo el alma cuando está haciendo el cuerpo, sino que este está apuntando a que el alma se da por un proceso natural. Y el proceso natural es el proceso de la procreación. Génesis capítulo 5:3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, conforme a su imagen, y eso está hablando de que este alma que es colocada en Adán, cuando Adán es hecho hombre, ahora Adán se va a reproducir y en medio de esa reproducción Dios crea el alma para este nuevo cuerpo, para este nuevo ser que va a ser creado a imagen de Adán. La posición traducionista parece ser la mejor aceptada dentro del cristianismo. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios crea todas las cosas, tanto la parte material como la parte inmaterial. Y la parte material no existe antes de que pueda ser procreado o pueda ser fecundado. Ese es el momento en el que es creado. Y cuando tenemos en la escritura muchos textos, porque tenemos muchos textos que apuntan a que Dios crea el alma, tenemos que entender que también desde ese punto de vista podemos partir de que Dios crea el espíritu. Lo que quiere decir es que en la unión de un hombre y una mujer, Dios crea el cuerpo de manera física como algo lógico y material, pero también de esa misma manera también se crea el alma dentro del cuerpo porque Dios está formando dentro del vientre y ahí podemos ver el mismo texto de David hablando del momento en que fue concebido. En ese momento fue concebido como un ser físico, pero también en ese momento es concebido por Dios como un ser inmaterial. Entonces, bajo ese sentido, podríamos pensar, esta es la más aceptada dentro de la iglesia, de que nosotros somos el resultado de la procreación. Aunque estemos hechos de manera en que hayamos salido de papá y mamá, estamos hechos directamente por Dios, tanto en la parte inmaterial como la parte material. El género, bien distorsionado en medio de toda esta temporada, ¿verdad? Ok, pero la escritura es clara también acerca de el género. No son 33, como usted vio en la guía en la primera parte. Dos, hombre y mujer. Así de sencillo. ¿Cómo me va a hacer la pregunta, por favor? Me preocupa. Yo dije, eso como que yo estaba esperando la explicación, yo dije, ¿dónde están que yo no los conozco? Ok. En el género vemos cómo la sociedad cada vez está más confundida sobre esto, y no solamente con los géneros, sino los roles de género. Y el género, hermanos, es estratégico porque habla mucho del propósito de Dios. Habla mucho del propósito de Dios cuando hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó, y es por eso que es tan atacado. Hay 33 ya, pero van a haber muchísimos más porque esto cada vez está más loco con el pecado. Entonces, vemos cómo a través de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Dios crea solamente dos géneros, hombre y mujer. Y estos dos géneros, hermanos, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso este primer punto que veamos aquí es que es creado por Dios, es varón y hembra los creó. No hay espacio para alguna otra terminología en medio de este escrito. Por eso, cuando hablábamos al principio de la clase la semana pasada, cuando hablábamos de que miles de millones de años, cuando hablábamos de que días que eran estaciones muy grandes y era la evolución, no, debemos defender en ese sentido la literalidad. Porque si no defendemos la literalidad, entonces podríamos decir que en ese sentido el género también puede ser evolutivo. Sí, Dios creó varón y hembra, pero, ajá, y si también creó perro hombre y caballo hombre y todo lo que además quiere la gente inventar. Entonces, en ese sentido, el género no es evolutivo, no es opcional y no es accidental. Génesis capítulo 2 da todos los detalles y los detalles de la creación del hombre y el detalle de la creación de la mujer. Y son completamente distintos la creación de ambos sexos en ese sentido. Y si nosotros los miráramos desde el punto de vista científico, también es igual. Solamente hay dos géneros, varón
y hembra. No hay más. Es tan claro que cuando se da el momento de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, si el espermatozoide tiene un cromosoma X, es un niño. Si el espermatozoide tiene un cromosoma Y, es una niña. Así de sencillo. Sí, pero entonces no es Dios el que crea el sexo, sí, pero lo hace de manera lógica también. Dios ha hecho en el mundo leyes y todo esto para que funcione de manera perfecta según su perfecta voluntad. Entonces, bajo ese sentido, hermanos, nosotros solamente tenemos dos géneros. El género se define por la concepción. El género no es opcional, ni es cómo se sienta, ni es cómo desee. Es por la concepción. Tenemos el segundo, el género y el matrimonio. Entonces, como vemos, Dios dijo desde el principio que el hombre no esté solo, vamos a hacerle una compañía. Y esa compañía fue como una compañía bien definida. Esta compañía o Adán no tenía pareja en el resto de la creación, porque los animales, las plantas, aves, peces y todo esto, y no había una pareja para él. Había en ese sentido un solo género. Cuando Dios diseña a la mujer, lo diseña con un propósito, y es que ahora estos dos se unen y forman una sola carne, hacen una nueva familia, y vemos que Dios pone un propósito adicional allí con esa unión, y es la procreación, que solamente es posible darse desde ambos géneros. Y vemos cómo este matrimonio de la unión perfecta de entre un hombre y una mujer ilustra no solamente ilustra la relación entre Cristo con la iglesia. Y vemos cómo esa esposa se somete al liderazgo de su esposo, el esposo ama a su esposa en el sentido del cuidado, y vemos cómo los géneros están bien complementados de la manera como Dios desde el principio así la diseñó. Ahora, en medio de la procreación, pues lo tocaba también ahorita, está diseñado para la procreación. La humanidad debería seguir expandiéndose porque fue el mandato que Dios le dio. Y ahora esa imagen de Dios que estaba en dos personas, con géneros completamente diferentes, pero son iguales delante de Dios. Ahora estas dos personas tenían la tarea de hacer más criatura en ese sentido, en que muchos tuvieran la imagen de Dios y todos estos que tuvieran la imagen de Dios poblaran toda la tierra. Esa era parte del mandato. ¿Quién quiere leer, por favor? Génesis 3:15. Texto muy conocido por todos. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tus descendientes se golpearán la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok, entonces vemos cómo ahora hay una promesa, pero esa promesa viene a través de la unión de los dos géneros, a través de la procreación, y por eso había tanta expectativa por la llegada de Cristo. Me estoy adelantando demasiado, por la llegada de este hijo, que sería quien redimiría todas las cosas, pero vemos que se da a través de la procreación. Y vemos por último, y con esto aquí terminamos, vemos por último el género y la homosexualidad. Ahora, con homosexualidad aquí vamos a abarcar todo lo que tiene que ver en ese sentido con la homosexualidad, porque tú sabes que hay muchísimas y muchísimas y muchísimas definiciones acerca de la homosexualidad, pero al final es una sola, ¿ok? Entonces la homosexualidad en ese sentido es una rebelión, una perversa amenaza contra el propósito de Dios para el matrimonio y para la familia. Por eso vemos que el género es tan atacado. ¿Por qué es tan atacado? Porque si es atacado el género, entonces todo el propósito de Dios desde Génesis capítulo 1 y 2 es atacado. Por eso este tema, si habláramos de pecados, hay muchísimos pecados, pero vemos por qué este pecado es un pecado tan lleno de orgullo y tan en contravía del diseño de Dios, porque ataca toda la escritura desde el principio. Dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Ujú. Y la verdad no entiendo, bueno, nosotros porque entendemos, pero ¿en qué se basan ellos
para no arrepentirse. Bueno, Dios es el que coloca la salvación y hace que la persona se arrepienta, pero bíblicamente hablando, esto, o sea, ¿cómo ellos se pueden defender si la escritura es clara? Es que yo creo que la misma respuesta está ahí en la escritura cuando leemos Romanos 1. Ellos, y lo hemos estudiado ahorita cuando decimos ellos están muertos espiritualmente. Ellos tienen un corazón que está lleno de pecado y no pueden ver lo que nosotros podemos ver. Ellos en ese sentido están ciegos y ellos no van a buscar en la escritura un argumento para decir que sí, aunque muchos ya han tratado de distorsionar las escrituras para decir que sí, pero es el simple hecho de que como están ciegos, Dios se los abandona en sus delitos y pecados y por eso pueden, creen ellos que pueden tener la libertad de pensar y creer todo lo que ellos bien decidan y darle cualquier otro sentido a las palabras que ellos quieran allí encontrar. Es claro lo que tú dices y es cierto, y es todo el que practique el homosexualismo no heredará el reino de los cielos. Sabemos que la escritura y el deseo de Dios es la redención. Y Dios quiere de alguna manera en ese sentido redimirlo, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio que alcanza o es proyectable a redimir a toda la humanidad, porque no hay ningún pecado que no se pueda redimir. Pero en ese sentido es el hombre mismo quien en su corazón duro rechaza al Señor. Si habláramos de, por ejemplo, de la conciencia, que son de los términos que estamos utilizando hoy, habláramos de la conciencia es, quizá al principio, cuando comienzan a dar estos primeros pasos en el homosexualismo, saben que está mal. Saben que están cruzando límites moralmente equivocados porque no es parte del diseño. 2 hombres, 2 mujeres no es parte del diseño. Sin embargo, ya después de estar adentrándose más en este pecado, esos límites morales se van quitando, esa ley de que me dice qué es bueno, qué es malo, esa alerta de mi conciencia se va desapareciendo y por eso ahora se endurece el corazón, se endurece la conciencia y ellos pueden cada vez pecar de una manera mucho más abierta y más profunda. El homosexualismo pervierte el símbolo del matrimonio en todo el sentido, porque también pervierte esa analogía de lo que es el matrimonio, la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, 2 homosexuales jamás pueden estar casados. Puede que nuestro sistema lo llame un matrimonio gay, pero en realidad no es un matrimonio, porque va en contra de todo el diseño. O sea, no puede. El matrimonio viene a través de la unión de hombre y mujer. Entonces, los 2 géneros que el Señor creó. Pero cuando hay 2 del mismo género, eso no se puede llamar matrimonio, aunque el mundo así lo quiera llamar. Entonces va en contravía en ese sentido de todo lo que puede Dios diseñar. Y no solamente estoy hablando de la parte sexual, porque en la parte sexual vemos que sí o sí, aún esos homosexuales tienen que robar el diseño del Señor para poder procrear, porque no pueden, ¿verdad? Pero no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de roles para poder convivir también tienen en ese sentido de que adoptar roles tanto del varón como la hembra. Es por eso que vemos nosotros que a través de la escritura en Cristo nosotros tenemos que predicar en ese sentido el evangelio porque aunque es un pecado que pervierte todo lo que hemos estudiado, el diseño de Dios, aún es un pecado redimible porque lo hemos visto lo podemos ver a través de las escrituras. Entonces vemos cómo el género en medio de nuestro tiempo ha sido atacado grandemente, pero ha sido atacado grandemente por el hecho de que atacar el género es atacar Génesis 1 y 2, que es lo que casi siempre se ha intentado destruir a través de aquellos que intentan socavar el evangelio. La identidad. Sí, de hecho la palabra sodomita que se utiliza en Primera de Timoteo hace referencia a eso. Hace referencia a eso, a ese orgullo en ese sentido del homosexualismo. Y bueno, amados hermanos, hemos terminado nuestra clase de antropología bíblica. Espero con el favor del Señor que se hayan podido edificar y que esto también les ayude en su crecimiento personal. Hermanos, Dios les bendiga.